Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Gabriel Casol. Buen día, Natalia. Buen día, Victoria. profe. ¿Qué tal, Maresa? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Marta. Bienvenidos a la cátedra de Fisiopato. Un gusto tenerles en esta mañana iniciando este nuevo semestre. Vamos a presentarnos, ¿verdad, doctor? Sí, hola, hola para todos. Bienvenidos de esta manera virtual poder encontrarnos y queremos primero que nada conocernos, aunque sea a la distancia, y presentarnos obviamente para poder dar curso a esta cátedra de fisiopatología. Bien, voy a empezar hablando. Yo soy el doctor Alejandro Volado, el encargado de la cátedra de fisiopatología. Ya hace un tiempo que venimos con esto, ya probablemente son 5 años en nuestra cátedra, ya nuestra primera promoción en donde nosotros estuvimos encargados de la cátedra de fisiopatología. Ya están haciendo su internado, están culminando su año de carrera y gracias a Dios estuvimos intactos hasta ahora. Siempre van a ver estas caras, ¿sí? Siempre van a ver a la doctora Paola, ella es la que nos acompaña en todo esto. Bueno, buen día, un gusto tenerles en esta virtualidad, ¿sí? Entonces, un placer empezar con ustedes un semestre más, un año lectivo. ¿Sí? Yo soy la doctora Paola Castro, ¿sí? Y siempre vamos a estar en duplas o aislados, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando juntos. De repente vamos a unir a una adjunta. Entonces, el modelo de trabajo es en equipo. Un placer tenerles, a ver si alguien se anima un poco a mostrar su cámara para conocerles, porque este primer día va a ser introducción, presentación, modalidad de trabajo y conocerles un poco. Bueno, les cuento que soy de la primera promoción de la UPE, Franco, entonces es mi casa la UPE y estoy orgullosa de ser parte de esta institución. Sara, Eduardo, mucho gusto, bienvenidos. A ver, alguien que se quiera presentar, hay alguien que ya está en este grupo, hace parte de un equipo de salud, si es enfermero, qué actividades hacen o son enteramente estudiantes. Vamos a escucharles un poco. A ver, alguien que quiera presentarse. ¿Hay enfermero entre nosotros? Profe, yo soy farmacéutica, creo que en Paraguay es... Sí, farmacéutica también. Químico farmacéutico. Sí, Espectacular. Maresa. Vamos bien. Bien, ¿y actualmente estás trabajando en tu profesión? durante la pandemia, desde que tranquei o curso, sim, eu estava trabalhando, agora não mais. Perfecto. Bueno, en realidad para todos la pandemia fue un gran cambio, ¿cierto? Fue un gran cambio en la forma de enseñar, fue un gran cambio en la forma de, como dice Maresa, de atender a los pacientes. Les cuento que nosotros también estamos en el ámbito de la atención, en la primera trinchera, como le llaman, para atender a pacientes, así al igual que Maresa. Muchas gracias, Marisa, de Mucho poder. De nada. por la presentación. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar.
reducido. Eso es muy bueno, somos poquitos, entonces algo fundamental que ustedes tienen que saber, si algo no entienden, si algo tienen dudas, en el momento de la clase. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. sí, buenos días. ¿Quién habla? A ver. Hola, buen día. Victoria. Victoria Capitani. ¿Cómo estamos, Victoria? Muy bien. Entonces, vamos a dar continuación a lo que ustedes van a tener en la cátedra en el día de hoy. ¿Sí? La clase 1. Pantalla. Screen 1, perdón. Eso. Eso. Ahora. Eso. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Ven la clase? Si alguien me avisa. Sí, se puede ver. Se puede ver, excelente. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a darle un poco de presentación a la clase en el día de hoy, ¿sí? Ustedes ya saben la materia de fisiopatología en todo este semestre que vamos a estar llevando a cabo. Si bien es una cátedra bastante global en donde todos los conocimientos que ustedes ya traían, todas las formas de aprender que ya estaban teniendo, van a tener de alguna forma un enganche o alguna, digamos, estructura para poder avanzar en las materias clínicas. Esto, la fisiopatología desde ya, es una materia preclínica, no es una materia, digamos, netamente donde ustedes van a ver tratamiento, no es una materia en donde ustedes van a ver quizás diagnósticos diferenciales, ¿sí? Lo que básicamente se trata en la fisiopatología es conocer, digamos, las formas de las enfermedades, el porqué de las enfermedades. Nuevamente, el encargado, pero es algo, parece el título muy grande, jefe de cátedra, pero es algo sustancial en realidad, sí. Es algo que para mí es un honor muy grande porque la gente que está siempre atrás mía tiene una preparación enorme. Ustedes saben, el encargado de cátedra soy yo. Mis docentes adjuntos, la doctora Paola, que le tenemos aquí a nuestro lado, y la doctora Naima Chuca, Que que se va a ir también... incorporando más adelante, ¿sí? Entonces, trabajamos en equipo, eso nos caracteriza siempre. Tratamos de ayudarnos, ¿sí? Porque el día de mañana ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, no solamente yo voy a hacer todo o yo voy a dirigir todo, sino que hay que saber compartir los roles. Como dice la doctora, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestra cátedra? Algo que la doctora recién acaba de decir, tener esa capacidad, mira que eso es lo que parece que con la pandemia se quiere cortar, pero la capacidad de relacionarse, ¿sí? De tener una capacidad de trabajo en conjunto, ¿sí? O sea, desarrollar competencias relacionadas a los valores interpersonales, o sea, tener una capacidad de poder decir a la distancia, ¿sí? Poder interactuar, poder aprender o poder discutir sobre ciertas cuestiones. Entonces, tener esa capacidad de trabajo en equipo con espíritu de colaboración y responsabilidad durante la participación en la cátedra. Otra de las capacidades es proporcionar al alumno las competencias para comprender los procesos fisiopatológicos. Bien, aquí me voy a detener un ratito. Quizás es lo más importante de la cátedra, ¿sí? Entender justamente el por qué una enfermedad está desarrollando ciertos signos y síntomas, ¿sí? En la fisiopatología vamos a ir en profundidad acerca de ciertos puntos, ¿sí? Vamos a
intentar comprender por qué una enfermedad X, la diabetes, ¿sí?, desarrolla poliuria. Vamos a intentar comprender por qué una enfermedad X desarrolla ciertos signos y síntomas. Entonces, para esto, vamos, como dice aquí, comprender los procesos fisiopatológicos responsables del cuadro clínico del paciente. Sí mismo. Bueno, en el siguiente ya nos adelantamos un poco. Este tenía que estar un poco más atrás, nada más para que tengan en cuenta Algo que a ustedes les interesa bastante. sí, el porcentaje, ¿verdad?, que tenemos que lograr para poder aprobar esta materia, ¿verdad? Si tenemos de 0 a 59%, está reprobado, es la nota 1, ¿sí? De 60 a 69 es nota 2, aprobado. De 70 a 80 es la nota 3, bueno, ¿sí? Entonces estamos en un parámetro bueno, por decir de 81 a 90 ya te catalogamos como un alumno muy bueno, y nota 4, y el 5 va para el 91, 100%. Me gustaría que todos ustedes estén aquí, ¿sí? Sí, En el claro. excelente y muy bueno, así que vamos a hacer todo lo, digamos, necesario para poder tener un semestre de la mejor manera. Bien, Doctor, sí, vuelvo para atrás. hay un problema que las personas no están consiguiendo acceder a la plataforma, entonces creo que no vamos a poder colocar la presencia. La presencia. Ah, muy bien, Sí. disculpe. Entonces, les voy a mostrar un poquitito aquí. Eso sí es importantísimo antes de iniciar. Los que ya pudieron, ¿sí?, tienen que ir a este apartado donde dice asistencia, fisiopato, ¿sí?, en la fecha de hoy. Y ya veo que Natalia y Gabriel pudieron grabarse. A Isabela y Vitria, si están aquí en la conversación, también yo les voy a poner su presencia sin problema. Los que todavía por cualquier motivo no estén adentro de la plataforma, no se preocupen que yo les voy a esperar, obviamente. Vamos a esperar a que Profe, puedan. ¿Sí? yo também estou, só que estou com o telefone de minha novia, porque estou na faculdade, Ah, pero eu estou na classe. ok. Estás por aquí por la UP. Sí, Ah, ok. ¿Por qué no Entonces, viene? te voy a esperar entonces después para que nos podamos conocer en persona, mejor todavía. sí, ¿puedo mirar la clase? Sí, por Allí, supuesto, por En supuesto. el aula 9 estamos. Aula eh, 9. a las 9, Sí, señor. pero en el térreo. En el edificio anterior, vamos a estar esperándote. Aula 9, primer piso. ¿Dónde está Está la bien. presentación? Ahí. Entonces ahora ya Excelente. me anima más ya cuando vamos a ver acá a un alumno, entonces el espíritu se vuelve a encender, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito a nuestro libro. Voy a Bien. poner, doctor, sí, aquí está nuestro libro, bastante, yo sé que algunos ya tienen, Carol Ford, novena edición. Si tienen las ediciones anteriores pueden usar, solamente que hay informaciones que de repente ya no encontramos o informaciones que se van agregando. Entonces, cuando podamos vamos a agregar en la plataforma el libro para que ustedes puedan disponibilizar eso, ¿verdad? Está en rojo, doctor, porque es el principal. El libro base, el libro más importante, Carol Ford, sí, el que la doctora les acaba de mostrar. Ustedes ya pueden disponibilizar en un PDF. Yo les voy a poner en la plataforma el libro en versión PDF, así ustedes puedan descargar el libro luego de la plataforma. Estos otros dos libros son complementarios. Muchas veces hay ciertas cosas que no encontramos en nuestro libro de Port y nosotros la información lo quitamos del Farreras o de Harrison. Generalmente el Farreras para el estudiante es muy accesible y tiene una muy buena forma de poder clasificar las patologías.
Estos otros dos libros, por ejemplo, Argente Álvarez, en realidad va desde lo que es la fisiopatología de la cátedra donde nosotros estamos hasta la semiología, que es otra cátedra muy apasionante, en donde van a verse los signos y los síntomas. Pero este libro, Argente Álvarez, es muy recomendado para todos ustedes. Voy a intentar buscarles, aunque es mucho más pesado, de que dispongan también de este libro, muy lindo de poder leer, muy amigable de poder leer, más inclusive que el Harrison, más amigable que el Parreras, inclusive te diría que más amigable que nuestro libro Port, el Argente Álvarez. Claro que hay cosas que ya avanzan un poco porque habla también de semiología. Vamos a mostrarle Bien. un poco en la plataforma Sí. los capítulos. Bien, los capítulos del libro, excelente. Son 3 capítulos, no disculpe. Los capítulos, están viendo la plataforma, ¿sí? Aquí, ¿sí? Tenemos en el apartado de avisos, debajo de avisos tenemos los capítulos de fisiopatología que vamos a estar desarrollando. Entonces, si hay algo que vamos a agregar, lo vamos a ir cambiando y yo voy a estar avisando al delegado si tenemos algún cambio. ¿Podemos abrir? Sí. Abrir. Adelante. Adelante. Adelante, ¿cómo estás? Adelante, pasá por favor. Bien. Tenemos entonces un alumno aquí con nosotros, un gusto poder sentarte. Excelente. Entonces, es un gusto, un placer tenerla acá presente a un alumno, se llena de alegría el corazón, ¿verdad? Vamos a ver, señores, que aquí tenemos un cronograma de actividades que vamos a estar siempre acompañando las clases, ¿sí? Junto con el libro y ver los temas desarrollados en clase y el cronograma. Este es el orden. Si alguien tiene el programa, no coincide en, digamos, en el orden del programa, pero nosotros lo hicimos de esta manera, de una forma de poder comprender un poco más. Tenemos la unidad 1, generalidades, donde vamos a ver 2 capítulos, el capítulo 1 y 5 de nuestro libro, que ya tenemos las clases en la plataforma. La próxima semana, ¿él es Gabriel Casón? ¿No? La próxima semana vamos a entrar en la unidad de inmunología y aquí ya tenemos los capítulos, cada uno con el tema, ¿sí? Y todos los aspectos que vamos a estar viendo. Pasamos un poquito más, infectología, tenemos el capítulo, luego medio interno, y vemos aquí que cada tema tiene los capítulos que vamos a estar desarrollando con los respectivos temas. Entonces, es una manera de que ustedes vayan organizando, ¿sí? Se van organizando, de que ustedes puedan ver, corroborar lo que estamos desarrollando en clase con esos capítulos. Podemos abrir la unidad, la clase 1. Seguimos entonces. Ya vimos el libro. Perfecto. Ya tenemos el alumno, así que ya le vamos a prestar nuestro libro para que se pueda ir ubicando en nuestro libro otra vez. Bien, entonces vamos a entrar en ya las generalidades de nuestra primera clase, ¿sí? Como ustedes vieron en los capítulos que le mostró la doctora, en la primera parte de generalidades vamos a intentar clasificar, ya que le tengo aquí, le voy a tener de mi ayudante, vamos a hablar un poquito sobre ciertos conceptos, ¿sí? El concepto de salud, el concepto de enfermedad, los conceptos de adaptación, lesión y muerte celular. Pero primerito que nada, vamos a hablar sobre algo muy grande, ¿sí? Lo que es salud y enfermedad, ¿sí?
¿cuál es nuestra primera definición de salud? La OMS, Organización Mundial de la Salud, hace mucho tiempo ya definió lo que es salud en general, ¿sí? Dio una definición bien grande, dio una definición universal que quizás necesitaba ser un poco más extensa, necesitaba ser un poco más en profundidad. Luego de un tiempo, necesitamos el concepto de enfermedad o el concepto de romper esa homeostasis, de romper quizás ese equilibrio, ¿sí?, natural, ese equilibrio biológico que estábamos teniendo para poder entender lo que es enfermedad. Vamos a ver también un poco de lo que es, antes que nada, el concepto de fisiopatología. Bien, fisiopatología, doctora. Bueno, aquí nosotros ya tenemos una base de la fisiología, ¿verdad? Donde veíamos las funciones de los tejidos, de todo el organismo. Entonces, en fisiopatología lo que nosotros vamos a ver es la fisiología alterada. Entonces nosotros vamos a ver qué va a pasar en un organismo, en una célula o en un tejido, qué alteración va a presentar esto, y de acuerdo a esa alteración que aquí nace, y aquí, por ejemplo, esto está alterado, va a tener diferentes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, alguna patología, la diabetes. La diabetes. Sí, entonces, ¿qué alteración? ¿Qué le pasa a la célula beta? ¿Qué le pasa a esa secreción de insulina? ¿Por qué esa acción de la insulina está defectuosa o está insuficiente? Entonces, genéticamente, ¿cómo puede alterar, o el medio ambiente, cómo puede alterar a esa célula para que mi paciente, que está aquí sentado, presente, por ejemplo, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso? ¿Qué pasó en su cuerpo, ¿sí?, o en su célula para que él presente eso? ¿Por qué? Porque ahora el médico de hoy, que es lo que examina, si hace un examen físico, hace una buena anamnesis, ve ya lo externo, ya ve las manifestaciones clínicas, pero hoy nosotros, aquí presentes, los alumnos del tercer año, van a aprender qué pasó con esto, cómo se alteró, para que pueda conducirse o producirse una enfermedad. Bien, entonces la fisiopatología lo que hace es hacernos entender el por qué las enfermedades, puede ser desde lo genético hasta el entorno, o puede ser porque una enfermedad tenía riesgo de desarrollarse, empezó, digamos, con ciertas manifestaciones. Eso entonces, en términos cristianos, es lo que nos hace entender la fisiopatología. Entonces, es la ciencia que estudia los mecanismos básicos de la alteración patológica, así nos dice nuestro libro, ¿verdad? Esto es quitado del libro de Port, donde dice: se interrelaciona la función normal con la alterada, o sea, estamos estudiando salud y enfermedad, y hace un análisis de las consecuencias y expresión clínica, haciendo un análisis de los signos y síntomas. Nuestro fin último con fisiopatología es entender por qué, digamos, tenemos las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Bien, esto también es muy interesante, discúlpame, doctora, no funciona mucho, pero en fisiopatología, y siempre ustedes van a ver que yo voy a utilizar esto, fisio, ustedes saben, es función, patos significa anormal, ¿sí?, anormal, ¿sí?, y logia significa ciencia, ¿sí? Entonces, es el estudio o la ciencia que estudia la función anormal, estudio o ciencia que estudia la función anormal o
las enfermedades en sí. Como dice aquí, la fisiopatología es de los vocablos patología y fisiología. De vuelta aquí, ¿de dónde proviene? El término patología deriva del griego patos, que significa enfermedad o anormalidad, y abarca el estudio de las alteraciones estructurales. Y el término fisiología se refiere a las funciones normales del cuerpo. Entonces, en un término, ustedes siempre van a ver esto y siempre lo van a poder aprender. Los términos dicen fisiopatología de la anemia y por qué, digamos, se desarrolla una anemia. Y ustedes entendiendo, digamos, los conceptos ya van a poder ir avanzando a comprender otras cosas más de esa enfermedad. Nuevamente, el término fisiopatología no solo estudia las alteraciones celulares y orgánicas asociadas con la enfermedad, sino también los efectos que estos cambios ejercen sobre la función corporal total. Veamos otra vez algunos conceptos. Esto salté un poquito, pero eran los conceptos más importantes que teníamos que tener en mente, porque siempre le van a preguntar los conceptos de salud, los conceptos de enfermedad, no solamente en esta cátedra, siempre le van a preguntar quizás en otras cátedras afines que tengan en medicina. El concepto de salud, este es un término, un concepto muy viejo, pero ya muy conocido por todos. Es un estado completo de bienestar físico, mental, social y armónico con el medio ambiente, y no solo la ausencia de enfermedades. Decía, vamos a volver a repetir, un estado de completo bienestar físico, mental, social y armonía con el medio ambiente, y no meramente la ausencia de enfermedades. Bien, la OMS ponía este concepto, ¿sí?, como algo utópico, como algo difícil de alcanzar. Entonces, para eso se fueron buscando nuevos conceptos para lo que es salud. ¿Quién tiene un completo bienestar mental, social y armónico? ¿Sí? Eso vendría a ser que nuestra persona se tenga que desarrollar tanto en lo económico, tanto en lo social, digamos, de su salud, en lo social de su trabajo, y muchas veces es difícil de llegar a ese completo estado de salud. Por lo tanto, se hicieron nuevos conceptos de lo que se conoce como salud, o se conoce, digamos, como un estado de bienestar. Vamos a ver este otro concepto donde dice, es el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y de capacidad, esto me gusta, lo voy a subrayar, de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo. Entonces, cuando vemos salud, necesitamos que esa persona o ese paciente o ese individuo, ¿sí?, tenga una capacidad, obviamente, de desarrollarse lo mejor posible y de poder, digamos, estar, digamos, en bienestar con su medio que lo está rodeando. Aquí justamente habla de lo que le estoy hablando, de la colectividad, lo que resulta en una plena adaptación biopsicosocial. O sea, salud vendría a ser cuando nuestro paciente se siente conforme con su medio ambiente y se siente, digamos, en pleno estado de bienestar. Veamos lo que es enfermedad. Doctora. Aquí ya tenemos la salud alterada, o sea, haber un desequilibrio, ¿sí?, un estado fisiológico en que se debe a una etiología, ¿sí?, específica o múltiple, y se puede poner de manifiesto con signos y síntomas característicos. Entonces, aquí nuestra salud ya está alterada, hay un desequilibrio, hay un agente causante que puede ser infeccioso, de otra etiología,
Esta enfermedad, cuando la salud está alterada, va a presentar signos y síntomas. Y entonces hoy vamos a quedar un poquito aquí. Bien, Para doctora. que ocurra esto también tenemos una etiología. Eso. O sea, para llevar a esa enfermedad, nosotros tenemos una causa, ¿sí? O un factor que va a desarrollar una enfermedad. O sea, todas las causas, todas las formas que llevaron a que se presente esta enfermedad, ¿sí? Le llamamos etiología, ¿sí? La etiología. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de etiologías otra vez para las enfermedades. Para cada enfermedad nosotros vamos a ver su definición, etiología, siempre estudiamos así, Sí. y luego vamos estudiando signos y síntomas, y luego se van a pasar a tratamiento. Pero acá en fisiopatología, nosotros lo que vamos a ver es cómo se altera. Para que ocurra estos signos hay un paso anterior, que es la alteración, ya sea de la célula, un órgano, tejido, algo que le pasa que normalmente funcionaba así, hoy está alterado y por eso presenta signos y síntomas. Porque siempre queremos pasar de etiología, pasamos ya signos y síntomas y nos olvidamos de la fisiopatología. O sea, ¿qué pasó realmente? ¿Qué cambios hubo en esa parte, en ese órgano o célula, para que hoy mi paciente presente esos signos y síntomas? Básicamente, entonces, de vuelta, retomando, en fisiopatología hacemos el camino al revés. Vemos las huellas, vemos los signos y síntomas, vemos o vamos a ver el por qué, ¿sí? El por qué se desarrolló esa enfermedad, y luego vamos a ver la causa que desarrolló esos signos y síntomas. Entonces, de atrás, que son ya las manifestaciones que tiene nuestro paciente, a encontrar, digamos, la causa que inició todo este problema, ¿sí? O intentamos por lo menos entender teóricamente qué es lo que le pasó a nuestro paciente. Bien, una etiología, como le está mostrando aquí la doctora, una causa en filosofía es la etiología, el estudio de las causas de las cosas. En medicina, la etiología es el estudio de las causas de las enfermedades. Cuando ustedes vean la etiología nuevamente de la anemia, la etiología de la anemia puede ser por déficit de aporte de hierro. La etiología de la anemia puede ser por una hemorragia, ¿sí? Entonces las causas iniciales van a ser las que van a causar o de dónde están proveniendo estas enfermedades. Etiología, entonces, en lo que a nosotros nos interesa es el estudio de la causa o las causas de nuestras enfermedades. Bien, siempre ustedes van a ver estos conceptos. Entonces, las causas de una enfermedad se engloban dentro de la categoría de factores etiológicos. Factores etiológicos muchas veces pueden ser varios factores etiológicos los que lleven a una enfermedad. No confundir, ¿sí?, factores etiológicos con factores de riesgo, ¿sí? Vamos otra vez a un ejemplo muy lindo que podemos tener. La diabetes mellitus, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Podemos hacer ya algunos ejemplos. Podemos decirnos, un ejemplo de factor de riesgo, ¿te recuerdas al auditorio aquí de la diabetes? ¿Qué le puede predisponer a mi paciente que en algún momento de su vida pueda ser diabético? Un Acá factor de riesgo. hay ningún factor de riesgo que acá a la vuelta encontramos. Genética. Cuidado, porque ese factor etiológico, en realidad, el factor etiológico es la genética, ¿sí?
Y el factor de riesgo es como yo digo, es la obesidad, ¿sí? El factor de riesgo es la obesidad, ¿sí? O sea, estar sedentario, estar con sobrepeso o obeso, ¿sí? Va a tener más riesgo de desarrollarse el paciente obeso que el paciente no obeso. Si a todo eso la etiología, la causa principal es que genéticamente él está predispuesto a ser diabético, entonces va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, la etiología, en este caso puede ser, la etiología es la genética alterada de esas células beta y el factor de riesgo es la obesidad, ¿sí? Muy bien. No, es sinónimo de obesidad, muy bien. Por supuesto, o sea, algo importante, muchas veces nosotros podemos trabajar sobre los factores de riesgo, podemos trabajar sobre el sedentarismo, podemos trabajar sobre la mala alimentación. Si el paciente tiene, por ejemplo, exceso de consumo de carbohidratos, podemos trabajar sobre también el tabaquismo, ¿sí? Sobre los factores de riesgo, muchas veces nosotros podemos actuar. Nosotros como médicos podemos actuar porque es un factor de riesgo modificable. Que se pueden modificar, ¿sí? Los factores de riesgo muchas veces, algunos se pueden modificar, algunos otros no, pero generalmente podemos trabajar sobre esos factores. Sobre los factores etiológicos, o sea, sobre la causa muchas veces de las enfermedades últimas, si son genéticas o si son provenientes de su raza, no se pueden modificar, no se pueden cambiar. Bien, aquí habla algunos otros conceptos sobre que puedan desarrollar inclusive una enfermedad. Y ahora mismo lo estamos en este primer punto, agentes biológicos, ahí hablamos de bacterias, virus, entonces estamos viviendo una pandemia donde un virus es el causante de la enfermedad. También podemos ver fuerzas físicas todos los días, traumatismos, quemaduras, radiaciones, entonces son fuerzas físicas que pueden alterar y también agentes químicos. Bien, vamos, otro ejemplo interesante para entender lo que es etiología y lo que es la enfermedad. La enfermedad, sí, se llama COVID-19, Coronavirus Disease, Coronavirus Disease, enfermedad, Coronavirus 19, sí, porque en el año 2019 se encontró por primera vez la enfermedad. ¿Cuál es la etiología del Coronavirus Disease? El SARS-CoV-2, ¿sí? El SARS-CoV-2. Esta es la etiología, ¿sí?, de esa enfermedad. ¿Y cuál va a ser la presentación clínica, o la presentación más clásica del coronavirus disease? Es la neumonía, ¿sí? La forma clínica, digamos, de presentación más conocida es una neumonía por SARS-CoV-2, una neumonía por SARS-CoV-2, o sea, la causa o la etiología va a ser ese SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, un agente biológico que pueda llevarnos a desarrollar una enfermedad va a ser el coronavirus, por ejemplo, que ustedes ya lo van a tener que estudiar bastante. Este año lo podemos inclusive englobar en nuestro programa. Algo también diferente, ya hablamos de etiología, ya hablamos de manifestaciones y hablamos un poquito del concepto de fisiopatología, pero intenten comprender este otro concepto que habla de patogenia, ¿sí? Patogenia es la secuencia de mecanismos, o sea, cómo desde que ingresa el SARS-CoV-2 hasta que se desarrolla una neumonía, ¿sí?, cómo va a ir, digamos, desarrollándose esa enfermedad en nuestro organismo. O sea, la secuencia de mecanismos celulares, tisulares
que tienen lugar entre el momento de inicio del agente etiológico, del SARS-CoV-2, hasta el momento de la expresión. Ustedes saben que desde que el SARS-CoV-2, voy a dar un breve repaso, el SARS-CoV-2 puede ingresar por las vías respiratorias o por las conjuntivas, ¿sí? por esta vía, por la boca también, llega hasta los neumocitos, hay destrucción de los alveolos, luego de esa destrucción alveolar, el neumocito ya no tiene, el alveolo ya no tiene capacidad de hacer ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Ese alveolo se llena de sangre, se llena de un tejido inflamatorio y empieza a desarrollarse la neumonía. O sea, entender todo eso, entender, digamos, toda esa secuencia de formas que fueron ingresando desde que entró por las vías respiratorias hasta que llegó a desarrollarse la neumonía, a todo eso le llamamos patogenia, ¿sí? La patogenia de la enfermedad. No, la neumonía es la presentación, es la clínica. Exacto. Vamos a tener la presentación de la neumonía, va a ser la tos, ¿sí? La fiebre, ¿sí? Va a ser la dificultad respiratoria, ¿sí? La disnea. Vamos a tener aquí probablemente pérdida de olfato, anosmia, ¿sí? Esta va a ser la clínica básicamente de la enfermedad. La clínica, aquí ya vamos a tener la enfermedad, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de que en fisiopatología lo que intentamos es, de atrás, tenés la presentación clínica, tos, fiebre, dificultad para respirar, ¿sí? ¿Cuál es la enfermedad? La neumonía, ¿sí? La neumonía, ¿sí? Por COVID-19, su agente etiológico va a ser el SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, vas desde la clínica o la forma de signos y síntomas hasta el agente etiológico, hasta la etiología que es el SARS-CoV-2, ¿sí? Pasando obviamente por todo lo que nuestro paciente empezó a desarrollar de problemas, vamos a decir, a nivel respiratorio, ¿sí? Obviamente, cada enfermedad y cada problema, ¿sí? Puede ser metabólico, puede ser cardiológico, puede ser respiratorio, puede ser renal, tiene una explicación o tiene una forma de conocer el por qué se estaba desarrollando. Sí, le agrego un puntito más, me voy a parar y les agrego un punto más que es súper importante. Acá me gusta muchísimo hablar de esto, me pueden interrumpir si quieren, ¿sí? Que ya es el punto en hablar sobre un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico. Todos los diagnósticos, ¿sí? Todos los diagnósticos, ¿sí? Tienen soporte sobre algo fundamental, ¿sí? Para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Yo necesito conocer la anamnesis. ¿Alguien sabe del auditorio qué es la anamnesis? Básicamente la anamnesis es el interrogatorio, las preguntas que yo le voy a hacer a mi paciente para poder conocer cómo se fue desarrollando esa enfermedad. La anamnesis es el interrogatorio, vuelvo a decir, la pregunta que yo le voy a hacer sobre el histórico del paciente. Entonces, todos los síntomas que me contó sobre su diagnóstico van a ser la anamnesis de la enfermedad. Y el otro
punto fundamental donde se para el diagnóstico es en el examen físico, ¿sí? Y en el examen físico, ¿sí? Acá necesito conocer, acá sí ya es un puntito más avanzado, necesito saber las maniobras de semiología que van a soportar para mi diagnóstico, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, conocer en el examen físico cómo se presenta una valvulopatía, una enfermedad del corazón, una válvula está enferma, tiene una estenosis aórtica, ¿sí? Y una estenosis aórtica va a tener ciertos signos y síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los signos que va a tener una enfermedad de la estenosis aórtica? Va a tener quizás hemóptisis, va a expectorar sangre, va a tener taquicardia, ¿sí? Eso va a ser otro signo, pero va a tener algunos síntomas, ¿sí? Va a tener hemóptisis, va a tener taquicardia, ¿sí? Y va a tener algunos síntomas, que son la dificultad para respirar, ¿está? Entonces, va a tener ciertos signos, como dijimos, y ciertos síntomas, como dijimos. Eso va a ser en la estenosis aórtica. Y va a tener en el examen físico un soplo muy característico, un soplo en el foco aórtico característico, ¿está? Entonces, si yo ya hago, tiene estos síntomas, tiene estos clásicos síntomas y signos, tiene en la anamnesis la forma de presentación de una enfermedad y tiene en el examen físico el soplo muy clásico de la estenosis aórtica, yo ya puedo elaborar o pensar en este diagnóstico que está aquí. Entonces, el diagnóstico se para sobre dos patas. El diagnóstico se para en dos patas que son el anamnesis y el examen físico. Y aparece una tercera pata que son los métodos auxiliares, ¿sí? Obviamente, si estoy pensando en una enfermedad como la estenosis aórtica o como una valvulopatía, necesito métodos auxiliares para hacer el diagnóstico definitivo. Tengo que hacerle quizás un ecocardiograma, un estudio complementario. O sea, a partir de ahí, tengo las manifestaciones, el paciente viene con esas quejas, ¿sí? Yo le hago un interrogatorio, le hago una anamnesis, le hago un examen físico, porque encuentro o busco un soplo que me soporte mi diagnóstico que estoy pensando, ¿sí? Y entonces, ya una vez que hice mi diagnóstico, voy a buscar nuevamente por qué esa válvula se enfermó. ¿Qué fue lo que le desarrolló a que esa válvula se enfermara? Otra vez, ¿cuál es la etiología nuevamente de que esa válvula está enferma? ¿Será que tiene hipertensión arterial? ¿Será que ese paciente no desarrolló una fiebre reumática? ¿Será que ese paciente no desarrolló alguna colágenopatía? ¿Está? Entonces vamos a buscar nuevamente desde el diagnóstico hacia atrás la etiología de nuestra enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende? Porque esto ustedes elijan la especialidad que hagan o elijan el camino que quieran en la medicina, ¿sí? El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico en medicina es quizás más importante que el tratamiento. Porque si no tenemos un diagnóstico en forma, si no sabemos cuál es el por qué nuestro paciente viene junto a nosotros, no vamos a saber cómo tratarle en forma. Lo que ustedes tienen que ser unos asiduos, unos, digamos,
buscadores incansables del diagnóstico de las enfermedades. Bien, la morfología, esto quizás ustedes ya lo conocen. Cambios morfológicos se relacionan con los cambios anatómicos macroscópicos. O sea, la morfología es los cambios que el paciente va a tener en su forma, digamos, fenotípica. Algunos cambios que ustedes puedan ver, digamos, en nuestro paciente a grandes rasgos, y esos cambios pueden ser, como dijimos, macroscópicos o microscópicos, característicos de la enfermedad. Esto también es interesante porque no les pregunté hace tiempo. Que está aquí, le voy a preguntar. Un signo, acá dice, es una manifestación objetiva percibida por el observador. El dolor de cabeza, ¿qué les parece? ¿Es un signo o es un síntoma? Es un síntoma, ¿no? Muy bien. Voy a preguntarle a otro del auditorio ahí. La fiebre. Puede responderme Gabriel o quien esté por aquí. ¿La fiebre es un signo o es un síntoma? Es un signo. Es un signo y también es un síntoma. ¿Sí? Es un signo y es un síntoma. ¿Saben por qué? Como les digo, signo es lo que nosotros podemos percibir. Si me decimos fiebre, yo le pongo un termómetro y puedo decir, este paciente tiene 38, 39 grados. Entonces ya objetivé, ya cuantifiqué la fiebre. Pero síntomas, porque él me dice, tengo dolor de cuerpo, me duele, digamos, las articulaciones, me duele la cabeza, ¿sí? O sea, yo no puedo, digamos, algo subjetivo porque él siente que le duele la cabeza, él siente que le duele el cuerpo o él siente que le duele las articulaciones, yo no puedo cuantificar eso, ¿está? Todo lo que sea subjetivo es síntoma. Veamos otro ejemplo. La dificultad respiratoria, ustedes vieron acá que yo puse síntoma, dificultad respiratoria, ¿sí? Porque es algo que el paciente percibe que le falta el aire, ¿sí? Parece que le falta el aire, ¿sí? Entonces, eso es un síntoma. Ahora bien, si yo veo que tiene expectoración, escarro con sangre, una hemóptisis, eso es un signo. Yo lo puedo, digamos, corroborar, ¿sí? Si el paciente tiene taquicardia, la taquicardia está un lindo ejemplo, porque la taquicardia puede ser las dos cosas, puede ser un signo y un síntoma, ¿sí? La taquicardia del paciente percibe que está con la frecuencia cardíaca alta haciendo palpitaciones, pero se vuelve un signo cuando yo encuentro que tiene más de 120 latidos por minuto, ¿está? Entonces, hay algunas manifestaciones que puedan ser síntomas, como dijimos, como el dolor de cabeza o el dolor en ciertas regiones, y hay otros signos que pueden ser muy clásicos, como nosotros podemos corroborar, como la hemóptisis, como la fiebre, como el vómito, ¿sí? Hay ciertas cosas que podemos, digamos, objetivar. La ingurgitación, muy bien. Es un signo. Es un signo. Bien, eso nos va a indicar una insuficiencia cardíaca. Sí, una insuficiencia cardíaca. Está hablando, nuestro compañero me preguntó, nuestras yugulares, ¿sí?, están llenas. Tiene ingurgitación yugular, ¿sí? Eso se llama ingurgitación yugular. También lo puedo poner aquí con mi paciente que tenga estenosis. Ingurgitación. La ingurgitación yugular, si va asociada, por ejemplo, a dificultad respiratoria,
va con otro signo, con edemas, ¿sí? Edemas, hinchazo, hinchazón en los miembros. Si tiene un soplo o si tiene una tercera bulia que se llama un tercer ruido cardíaco, ¿sí? En el examen físico, entonces ya puedo hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eso lo van a ver, vamos a llegar en la parte de cardiología. Pero entonces la ingurgitación yugular es un signo, porque vos médico, vos doctor, que vos sabés, vas y mirás dónde está la yugular y ciertas maniobras haces para identificar cómo está esa yugular. Es un signo muy clásico de insuficiencia cardíaca, vamos a decir. Otro signo que podemos llegar a tener, la ictericia, ¿sí? El paciente está amarillo. Él no se percibe que está amarillo, ¿sí? Él no siente que está amarillo. Pero cuando viene junto a vos, se sienta en tu consultorio, ¿sí? Se sienta frente a ti y vos le ves amarillo la cara, le ves amarillas las conjuntivas, la lengua o la base del paladar están amarillas, entonces es un signo de ictericia. Otra vez, el signo de ictericia está hablando de que el paciente probablemente tenga una hepatopatía, un problema del hígado o de las vías biliares. ¿Y cuál puede ser otra vez la causa de esa hepatopatía? Ahí tenemos que buscar las causas. ¿Será una hepatitis? ¿Será algún trastorno en las vías biliares? ¿Una colangitis? ¿Una colestasis? ¿Un cálculo biliar? ¿Cuál es la etiología nuevamente de la ictericia? Por eso, nuevamente, como les decía, el paciente viene con esto, buscamos una enfermedad que pueda desarrollar, una hepatopatía, por ejemplo, y buscamos nuevamente la etiología de esa enfermedad. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad que está manifestando nuestro paciente? Bien, y otra vez esas enfermedades que estamos hablando nosotros, la forma de esas enfermedades o el tiempo que puedan llevar estas enfermedades pueden ser de tres maneras. Pueden ser de forma aguda, de forma subaguda o de forma crónica. Esto va a depender del tiempo que lleve una enfermedad. Una enfermedad aguda, ¿cuánto tiempo más o menos, puedo preguntarle al auditorio, cuánto tiempo lleva una enfermedad aguda? Aguda que se presentó ahora, ¿no? Que se presentó de repente un infarto, por eso le llaman infarto agudo de miocardio. El paciente inicialmente no tenía nada, empezó con dolor y hizo una presentación súbita. Las enfermedades agudas suelen durar desde 2 a 3 semanas, ¿sí? 2 a 3 semanas es una enfermedad aguda. Subaguda, entre 3 a 4 semanas, ¿sí? Máximo 5 o 6 semanas, o sea, enfermedad aguda 2 a 3, aguda 2 a 3, subagudo 4 semanas, máximo 5, y crónico cuando es más de un mes de enfermedad, ¿sí? Cuando la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, un lindo ejemplo, la insuficiencia cardíaca lleva, digamos, de forma de evolución 40 días para desarrollarse. El paciente sentía que podía caminar 2 cuadras, ya se cansaba. Luego caminaba desde su cama hasta la puerta de su casa, se cansa. Luego, desde su cama hasta el baño, ¿sí? Se cansa cada vez más. En todo ese tiempo que fue evolucionando de forma crónica, una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Llevó aproximadamente 40 días o más, ¿sí? Entonces, la evolución, el tiempo de esa enfermedad puede tardar, digamos, cuando es aguda,
de un día hasta 2 semanas, cuando es crónico, más de un mes de enfermedad probablemente, ¿sí? Enfermedades crónicas generalmente llevan su tiempo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, un soplo normalmente es una enfermedad crónica. Generalmente, porque hay soplos también agudos, pero generalmente los soplos, casi te voy a decir el 90% de los soplos son crónicos, ¿sí? ¿Cuándo puede ser un soplo de presentación aguda? Ustedes recuerdan que la válvula tenía unas cuerdas tendinosas, ¿sí? Que hacían soportar, digamos, que esa válvula no se rompa. Entonces, cuando esa cuerda tendinosa se rompe y la válvula queda flotando, puede haber una presentación aguda. Es la forma menos frecuente de presentación, una valvulopatía aguda. Generalmente también te da mucha manifestación cuando es aguda, pero las valvulopatías, las enfermedades valvulares, casi siempre se presentan de forma crónica. Una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, una estenosis tricuspidia. Generalmente llevan mucho tiempo hasta desarrollar esa enfermedad o desarrollar los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no siente nada, está asintomático, pero con el correr del tiempo, ¿sí? La enfermedad se va desarrollando, ¿está? Agudo generalmente decimos cuando súbitamente se presentan los síntomas de la enfermedad. ¿Se respondió? Sí, muchísimas gracias. Espectacular. Bien, hasta ahí entonces hablamos mucho de lo que es enfermedad. Hablamos, voy a hacer un repaso breve. Hablamos de las manifestaciones, ¿sí? De lo que es un signo que se puede objetivar, de lo que es un síntoma que es subjetivo, ¿sí? Los síntomas generalmente son subjetivos. Nosotros necesitamos siempre hacer anamnesis, ¿sí? O sea, interrogar sobre los signos y síntomas. Necesitamos preguntar cuándo, cómo, por qué empezaron estos signos y síntomas. El médico necesita conocer por qué se desarrollaron estos signos y síntomas y luego, con la ayuda de la semiología, es una semiología, ¿sí? La semiología, la búsqueda de los signos y síntomas más el examen físico, vamos a hacer un diagnóstico. Diagnóstico probable, un diagnóstico de forma probable. Si la enfermedad se presentó súbitamente, rápidamente, hablamos que la enfermedad es de forma aguda. Si la enfermedad se presenta lentamente, un cáncer, el cáncer es la forma más clásica de una enfermedad crónica, ¿sí? Si el cáncer se desarrolló lentamente, sin síntomas, sin muchos signos, pero ya estaba la enfermedad, digamos, desarrollándose, entonces hablamos que la enfermedad puede ser crónica. Nuevamente, cuando ya conocemos la enfermedad, porque ya la estudiamos, ¿sí? Vamos a buscar la causa, la etiología de esa enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que llevó a esa enfermedad? Y si ustedes ya tienen la etiología de la enfermedad,